Hola, hola y bienvenidos a mi canal nuevamente. Hoy día tenía ganas de hablar un poco sobre las wishlists. Todos tenemos wishlist. Algunos pueden ser quizás más organizados que otros, teniéndolas, no sé, escritos en Excel, o en un Word, o en las notas del teléfono. Otros vamos guardando en Instagram o en Pinterest, como digitalmente, las plantas que queremos. Probablemente hay personas que ni siquiera saben que tienen wishlist, pero están aquí metiditas en la cabecita. Algún día quiero tener esta y esta y esta planta. Cuando las encuentre, cuando bajen de precio, cuando lleguen a mi país, etc. Al final la palabra wishlist es simplemente una forma fancy de decirle a las plantas que algún día quiero tener o algún día quiero comprar. Quiero que no se me olvide que quiero comprar algún día esta planta. Pero me he puesto a pensar que hay dos formas de conformar una wishlist de alguien. Y creo que unas ayudan más que otras. La primera forma creo que es el gusto personal. Obviamente, creo que desde tiempos inmemoriales deben haber existido las wishlists mentales en el momento en que no existían las redes sociales, ni los videos de YouTube, ni nada por el estilo. La gente igual de haber tenido wishlist de las plantas que veían alrededor de sus amigos o del paisaje, qué sé yo. Pero ahora existen las tendencias. Al igual que la ropa y la moda, ahora existen también las tendencias de plantas, y creo que el primer factor que conforma una wishlist pueden llegar a ser las tendencias, y creo que por un lado puede llegar a ser dañino, por otro no, porque a veces a través de tendencias como uno llega a conocer ciertas plantas que antes ni siquiera sabía que existían, pero igual creo que tenemos que tener cuidado con eso, porque muchas veces las tendencias hacen que uno haga compras impulsivas y luego te quedas con una planta que te compraste porque era tendencia y todos la tenían, y al final como que no te gustaba tanto, quizás te das cuenta después. Y el segundo factor que alimenta las wishlists es obviamente el gusto personal, que al final también es lo que nos define como seres humanos. Es como los gustos son muy personales. Y creo que este 2026 yo quiero que mis wishlists, y en verdad no solo wishlists, sino que las compras que haga, quiero que sean conformadas por mis gustos, no por tendencias. Sé que hay gente que se planifica increíble para comprarse sus plantas y sabe exactamente qué planta quiere hace mucho tiempo, y para esa ahorra sus pesitos y se la compra, y creo que eso es muy respetable. En mi caso, creo que la mayoría de las plantas que he comprado nunca es así, siempre son como compras un poco impulsivas, porque siento que en general las plantas que compro siempre son plantas que no son tan comunes, entonces de repente aparecen y es como ¡ah! ¡Se va a acabar! Y la verdad es que uno, a menos que sea una planta muy rara, en general uno siempre vuelve a encontrar una cierta planta, y en general cuando la vuelves a encontrar está más barata. Eso es lo que me ha enseñado el tiempo, entonces también hay que calmarse. Yo recuerdo mucho que cuando empecé con las plantas estaban muy muy de moda las calateas, que hoy en día no tengo ninguna porque son muy difíciles de cuidar, necesitan humedad ambiental muy alta. Y las peperomias, me acuerdo que estaban full de moda, muchos tipos de peperomias distintas, como de esas que eran como que tienen texturas. Afortunadamente a mí nunca me gustaron esas, entonces nunca compré, pero me acuerdo que mucha gente tenía como muchos tipos de peperomias. Y ahora, hoy en día, casi no veo peperomias a la venta, y las que veo es como de un tipo, y no veo mucha gente también coleccionando peperomias. Siento que como que fue tendencia, pasó, fue tendencia, pasó. Y siento que hay que cuidarse un poco de eso. Uno, porque hay que cuidar la plata, obviamente, pero también creo que esto es incluso más importante. Hay que cuidar los recursos como tu espacio y tu tiempo. Cada planta que tú compras te va a ocupar un espacio de tiempo determinado cada vez que tengas que, para empezar, regarla, que es lo más fácil, pero también cuidarla, trasplantarla, fertilizarla, tratarla si tiene plagas, que eso es un punto grande a considerar. Entonces siento que al estar haciendo como compras tan impulsivas, uno no se está cuestionando realmente lo que implica comprarse una planta, y quiero empezar a pensar en eso cada vez que hago una transferencia a una tienda de Instagram para comprarme una planta, porque en general yo me compro siempre plantas por Instagram o por Facebook. ¿Cuál debería ser el uso correcto de mi wishlist? Ahora estoy hablando solo de mí, porque yo no les voy a decir qué tienen que hacer ustedes. En mi opinión, debería ser una guía de mi gusto personal. Pero para que sea completamente sana, me voy a regir de 2 puntos. El primero es, siempre tengo que investigar primero antes de comprar. Con esto me refiero a investigar, uno, cómo crece la planta, qué tan grande se hace, porque eso también es vital.
para la gente que tiene muchas plantas o poco espacio. Y 2, cuestionarme si quiero esta planta porque es muy exclusiva y nadie más la tiene o muy poca gente la tiene, o porque realmente me gusta mucho. Y siento que esto me pasó el año pasado. Voy a dar un ejemplo con esta planta que es la Hoya Polyneura Broguet. Esta planta yo tengo que admitir que la compré porque no había visto a nadie tenerla. O sea, había visto poca gente que la tenía. A mí me gusta mucho la Polyneura y la estaba buscando, la clásica, la verde. Y de repente me pillé con esta y como que dije, pero esta es mucho más rara. Obviamente que tengo que tener esta, no la verde. Y fue... Ahora lo encuentro una tontera, una estupidez, porque en ese momento me acuerdo que yo pensaba mucho en la planta. Decía como, necesito tener esa planta, necesito tener esa planta, necesito tener esa planta. Y me acuerdo que mi necesidad nació porque había una rifa y uno de los premios era esta planta. Y yo revisaba todos los días, ay, ¿cuándo se van a hacer la rifa? ¿Cuándo se va a hacer la rifa? ¿Cuándo se va a hacer la rifa? Para ver si es que ganaba o no. Y obviamente no gané y me la compré igual. Mucho más cara, obviamente, que un número de rifa. Y ahora, que lo miro más de lejos, porque esto fue el año pasado, me doy cuenta que fue una tontera habérmela comprado. No estoy diciendo que no me guste, me encanta, es preciosa, ¿ya? Pero... ¿puedo vivir sin ella? Sí, puedo vivir sin ella. Pude haber comprado la verde mucho más barata, y la querría quizás por igual. Ahora, esta planta no ha crecido lo suficiente como para saber cuál es su forma final y más hermosa. Quizás en un futuro no me voy a arrepentir de haberla comprado, pero siento que quizás si hubiera esperado un poco más, quizás la hubiera comprado más barata incluso. Por eso siempre voy a empezar a considerar esos factores. Y lo otro que creo que me ayudó mucho este año fue hacer mi houseplant tour, porque siento que hice un recuento de todas las plantas que tenía. Yo no tenía idea cuántas plantas tenía. Tenía, creo que en ese momento como 94 o algo así, o 90, algo así. Yo creo que ahora debo tener como 100, porque he comprado pocas plantas después de eso, pero sí un par. O te va a llegar, no sé, 98, no tengo idea ya. Ya de nuevo no sé cuántas tengo. Pero también eso me hizo revisar qué plantas no me gustan, como... Ya, en general no tengo plantas que no me gusten, no tengo ninguna planta aquí en mi casa que yo digo me carga esta planta, o sea, no tendría ni un sentido. Pero obviamente me gustan mucho más algunas que otras, obvio, y puedo vivir sin algunas perfectamente. Entonces me he ido cuestionando como ya qué plantas voy a regalar, qué plantas puedo vender, en fin, como que siento que eso también te da una noción muy grande de qué tantas plantas más puedo traer a mi colección. Y qué tantas plantas más puedo alcanzar yo a cuidar sin descuidar el resto. De repente ya traís tanta que te ponís en verdad le ponís mucho foco a las plantas que te gustan mucho y el resto quedan olvidadas, como que ya te río cuando me acuerdo. Y eso a mí me pasa mucho. Y es algo que quiero evitar, quiero poder hacerme cargo de todas mis plantas por igual, sin dejar olvidadas las que me gustan menos. Y sobre todo, quería contarles que me di cuenta de una cosa que he usado mucho como pretexto para comprarme plantas impulsivamente, que es, como mi planta estaba en mi wishlist, la puedo comprar. Porque está en mi wishlist, entonces necesito comprarla. Como que gasté mucha plata, pero no importa, porque estaba en mi wishlist, entonces está bien. Eso está súper mal, encuentro. Entonces, quería quizás ponerme la regla de que si mi planta no ha estado en mi wishlist como, no sé, al menos 5 meses, estaba realmente en mi wishlist. Me pasó, por ejemplo, con las ollas, que cuando volví al mundo plantil, empecé a seguir muchas cuentas de ollas, y no sé si se han dado cuenta la gente que le gustan las ollas, pero hay infinitas variedades de ollas, hay muchísimas. Y empecé a meter en mi wishlist muchas ollas distintas, y ya al final era como que me apareció una olla rara y ya estaba en mi wishlist porque quiero todas, y había estado muy poco, y como las ollas son tantas, de repente hasta se me olvidaba que tenía la weá en mi wishlist. Y cuando ya se te olvida que tenías una planta en tu wishlist, siento que ¿realmente la quieres? ¿O es consumismo? Me empecé a comprar plantas que habían estado en mi wishlist, no sé, un mes, una semana, y fue como, esta la quería porque se la vi a algún influencer, entonces tengo derecho a comprármela. Y esa actitud es muy poco responsable con mis finanzas, más que nada. Entonces quiero de verdad empezar a ser muy consciente de las plantas que realmente quiero o que solamente deseo porque son lindas y porque se las vi a alguien que las tenía lindas, pero realmente ¿necesito tantas ollas? Yo creo que no. Mi olla Obobata estuvo en mi wishlist
años, gente. Esta planta debe haber estado en mi wishlist desde el 2022. Entonces la vi y obviamente esta planta la compré con toda la seguridad de que no me iba a defraudar, porque ya la tenía tan pensada que ya... O sea, ya me sorprendió, sí, lo rápido que crece y lo bonita que crece, pero yo sabía que me iba a gustar, entonces no había de dónde perderse. Y por lo tanto, gente, cuestionándome esto, revisé mi wishlist, que yo la tengo anotada en Notion. No sé si alguien usa Notion, es una app como tipo de organización. Y les quería mostrar un poco mi wishlist porque la limpié mucho. Antes tenía muchas ollas en la wishlist. Hay un montón de ollas que me encantaría tener, pero que no puedo porque realmente ya, bueno, basta, sí. Ya tengo muchas ollas y ya amo mis ollas. Y ya sí sé que hay ollas maravillosas esperándome quizás, pero ya con estas tengo. Realmente podría no comprarme ni una sola olla más en mi vida y estaría feliz con las ollas que tengo. Les quiero mostrar mi wishlist como era antes y las plantas que fui tachando porque no eran necesarias en la wishlist. Primero les voy a mostrar las tachadas. Plantas tachadas. Pilea peperomoides, que esa es bien común. Me encanta, la encuentro preciosa, pero ya tengo una cucharita y son muy parecidas. ¿Realmente necesito las dos? No. El dólar chaucha. Estoy yendo desde las comunes hasta las menos comunes. El dólar chaucha me encanta, lo encuentro tan lindo, me encanta sobre todo cuando está rosado. Precioso. Pero ¿tengo espacio para él? No. Y sé que crece como maleza, entonces... Mira, es tan común que lo veo siempre y lo puedo disfrutar en otras casas, en patios incluso lo veo, así que perfecto. Con eso me conformo. La Afelanda squarrosa, que es la planta cebra, se le dice también. Es tan hermosa, pero yo ya la tuve y se me daba pésimo, se me secaban las hojas, terrible, porque en esta casa es demasiado seca, entonces no puedo tenerla. La mala madre, que es la versión curly. Esa sí que creo que la he visto muy pocas veces para comprarla acá. Y sinceramente tengo ya dos malas madres. Tengo la verde y tengo la típica. Entonces, ¿quiero la curly? Sí. Pero tengo ya dos. ¿Para qué quiero otra? No. Luego, el Pothos mandula. Ese estuvo en mi wishlist. Yo creo que fue de las primeras plantas que tuve en mi wishlist. La quería tanto. Pero hoy en día tengo tantos Pothos que... Francamente, ¿para qué quiero otro Pothos? Es lindo, sí, pero tengo suficientes Pothos, no necesito otro. La olla Calistrophilia, también la deseé con todo mi corazón, pero ya tengo suficientes ollas, gente. Y sinceramente la Calistrophilia siento que es una planta, es una olla muy clásica, entonces siento que la empecé a ver mucho más y más gente que la tenía. Y me di cuenta que realmente no sé si me gustaba tanto la olla o era porque era una olla rara en su momento que yo deseaba porque era rara. Peperomia watermelon, esa la quise mucho también. Pero ya... No sé, como que ya... No sé si les ha pasado que como que por exposición de repente como... ver tanto una cosa que ya dejó de tener gracia para ti. Eso me pasó con la watermelon. Y siento que también es bien parecida a la cucharita. Entonces, filo. Y la Alocasia Black Velvet, que esa la tuve de hecho y se me murió. Y no la compraría de nuevo. Siento que ya pasó su momento. La tuve y sentí que quizás no me gustaba tanto. O sea, cuando se me murió siempre quise comprarme otra. Pero después como que ya se me pasó. Como que... Creo que no me compraría otra alocasia a menos de que me pillara muy barata una de esas alocasias como variegadas rosadas. Si me pillara muy barata una de esas, la compraría. Muy barata, me refiero a, no sé, 20 lucas máximo. Y, gente, cuestan 300, no sé, carísimo. Esas son las plantas que estaban en mi wishlist, que ya no las quiero. Y ahora les voy a narrar mi wishlist ultra limpiada. Yo sé que es harto, pero no estoy apurada por tenerlas y no me muero si no consigo ninguna de estas plantas. Siento que estoy en un momento, gente, en que estoy muy contenta con mi colección. No necesito nada más, les juro. Ya, el primero, que estoy orgullosa porque lo vi hace poco para comprarlo,
Caladium Strawberry Star, que este también ha estado en mi wishlist muchísimo tiempo. Lo vi el otro día para comprarlo, pero costaba como 40 lucas, que son como $40. Caro, carísimo, no voy a pagar eso. Olla Latifolia Sarawak. Esa es una olla que es como de hojas grandes y con nervaduras, preciosa. Esa sí me gustaría mucho tenerla, pero también, si la pillo barata. El Anturio Luxuriance, que es uno que es como con textura. Ese, si volviera a comprar un Anturio, yo creo que sería ese. Que por suerte ya está mucho más masificado acá en Chile, entonces creo que podría encontrar un buen precio. Después el Anturio King of Spades. Creo que ese sí me lo regalan. Como que no lo deseo tanto así, pero lo encuentro precioso. ¿Saben qué me pasa con los Anturios? Que son todos muy parecidos, pero hay variaciones que son como ya empiezan a ser un poco más distintas, y siento que estos dos son distintos, muy distintos al que ya tengo, que es el Clarinervium. Entonces no necesito más como, no sé, por el Crystallinum, que también es precioso, pero es muy parecido. Y todas esa gama de Anturios que son muy parecidos a ese, francamente no necesito otro Anturio que el Clarinervium de ese tipo. El Philodendron Gloriosum variegado. ¿Lo han visto? Está llegando recién a Chile, muy caro. Es hermoso, lo amo, pero ni cagando pagaría ese precio, jamás. La olla compacta Silver. Gente, les voy a ir dejando fotos para que vean, porque yo creo que esos dos últimos son así un sueño de planta, un sueño. Sobre todo la compacta Silver. La compacta Silver yo creo que de todas estas es la que elegiría. La olla Maculata Pink, como esta, pero tiene variegación rosada. Parece mentira. Yo al principio cuando las veía pensaba que era IA o que era Photoshop. No, gente, es real y es preciosa. La Begonia Rouge variegada, que tampoco nunca la he visto en Chile. He visto la Rouge sola, pero no la variegada, que es maravillosa. Y esta también yo creo que es una de las que más quiero, pero le tengo mucho susto porque creo que es muy muy delicada, así que no sé si la compraría. Cara, si que la encuentro barata quizás la compraría, pero cara jamás, porque si se me muere sería terrible. Es la Begonia Ferox, que es una Begonia Rex que tiene pinchos así como puntas, es como muy gótica. Uff, cosa más linda. Y el último es el Cordatum variegado, que sin ese puedo vivir porque ya tengo harto Cordatum, pero hasta hace un tiempo me ha estado haciendo ojitos el Cordatum variegado. Siento que no sé por qué todavía no es tan masivo, como que no se masificó como el Potus Marble Queen, que es muy parecido. Como que quizás es más mañoso, no tengo idea, pero siento que es mucho mucho más raro que otros Potus o Cordatums que se han masificado. Y si algún momento baja, que yo creo que va a bajar, yo creo que lo quiero. Bueno, y eso es todo, gente. La verdad es que tenía muchas ganas de hacer esa reflexión. Es algo de lo que me di cuenta hace poco, que estaba haciendo inconscientemente en mi cabeza, y no sé, tenía ganas de plasmarlo en un video por si a alguien le sirve, por si alguien también lo hace y no se ha dado cuenta. Muchas gracias si llegaste hasta aquí, por escucharme dar la lata. Y si tienes opiniones al respecto, por favor déjamelo en los comentarios. Me encantaría saber cómo administran ustedes sus wishlists. ¿Las tienen anotadas así como lista o simplemente las guardan en Instagram? Siento que en Instagram como que uno tiende a acumular muchas más plantas. ¿No les pasa? Y eso es todo por el video de hoy. Adiós.